diríjase el libro de Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué tal al revés? Entonces, hermanos, Daniel, capítulo 10. Esa es la historia que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a ver si yo le doy bien. Bien. Entonces la historia que vamos a tratar el día de hoy dice el subtítulo: Visión de Daniel junto al río. Visión de Daniel junto al río. Fuerzas espirituales en los lugares celestes. Entonces, las personas que tuvieron aquí, o bueno, en la reunión que hicimos acerca de la guerra espiritual, va a conocer más o menos de qué trata esto. Sin embargo, hoy vamos a tratarlo de una manera más directa. Solo vamos a hablar de eso, de lo que pasó con Daniel y a lo que el apóstol Pablo se refiere con lugares celestes y con las operaciones de los demonios. Entonces, hermanos, si lo tienen, puede alguien leer hasta el verso 7. Daniel 10 del 1 al 7. Amén. 10 del 1 al 7. Sí. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Beltasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con un cuento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río de y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago. Y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce fundidos, y el sonido de sus palabras como el restruendo de la multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Amén. Amén. Entonces, el verso clave, Daniel 10:14: He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Entonces, hablando un poco del contexto de la historia o de lo que está pasando aquí, recuerden que Daniel, o vamos a decir mejor Jeremías, había profetizado que el pueblo duraría 70 años de esclavitud. 70 años de esclavitud porque el pueblo tenía 490 años que no había practicado lo que se llama el año de la Shemitah, que es el año, vamos a decir, de vacaciones de la tierra, donde no se podía sembrar, donde se debía dejar descansar la tierra. Recuerden que Dios le dice a ellos mientras están en el desierto: cuando entren a la tierra prometida, 6 años van a trabajar la tierra, pero el año capítulo 7 será, como le dicen popularmente, un año sabático para la tierra, reposo para la tierra. Entonces, ellos tenían alrededor de 490 años que no le daban reposo a la tierra, sino que, como hicieron en el desierto, seguían
el día que no se debía de trabajar la tierra, seguían trabajando la tierra. Lo mismo que hicieron en el desierto. Dios le dijo, cojan maná, no guarden para el otro día, que yo voy a proveer maná para el otro día. Y lo primero que hicieron fue guardar maná. Se llenó de gusanos. Y como dice la pastora, se llenó de gusanos. En esta ocasión, lo que Dios hizo fue que lo sacó cautivos. Y ahí la tierra descansó 70 años que le debían ellos durante un proceso de 490 años que no la habían dejado descansar. Entonces, Daniel, judío al fin, está nervioso y ansioso porque ya la esclavitud se acabe y se termine. Y ese deseo lo mueve a ver visiones con respecto a lo que le va a pasar al pueblo. Y esta es una de las visiones que él ve. Él está frente al río Hiddekel, le aparece un hombre, un varón. Muchos lo relacionan con Jesús, otros dicen que es un ángel común, pero este ser espiritual le dice en el verso 14 a Daniel, yo he venido a hacerte saber lo que va a venir sobre el pueblo de Israel. Pero antes de eso suceden unas cuantas cosas que las vamos a cubrir ahora. Entonces, hermanos, déjenme ver. Tengo la pantalla dividida, entonces el mouse a veces está aquí, a veces está ahí. Por eso miro para atrás, ¿sabes? Entonces, vamos, como dicen, al estudio per se. Entonces, introducción. Necesito a alguien que me lea la introducción. La hermana Rosy. Todo cristiano enfrenta batallas en la vida, ya sean físicas, emocionales o espirituales. Sin embargo, en el ajetreo de la vida no nos detenemos a pensar en las batallas y victorias que Dios nos ha dado. Dios estará siempre activo en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. La lección de hoy se centra en la batalla del cristiano contra las fuerzas espirituales. Yes. Entonces, esta es la introducción. Vamos a ver qué sucede en el campo de batalla entre la iglesia y las influencias del enemigo. ¿Por qué no entre Satanás y Dios? Porque eso ni siquiera es una guerra, una batalla. Ni siquiera se le puede llamar así, porque Satanás no puede hacer nada de manera independiente sin que el Creador se lo permita. Entonces, lo de Satanás en contra de Dios y esas imágenes que ustedes ven en las redes sociales, donde hay un Jesús ahí y un Dios ahí y están jugando de que ajedrez, olvídese de eso. Hay muchas fotos así donde está Dios barbudo y hay un Satanás del otro lado de que haciendo un pulso. Señores, borren eso de sus redes sociales. Borren eso de sus redes sociales. O si no, un grande con una espada. Sí, no, hermano, mire, eso no sale. Satanás es muy poco Satanás para ponerlo de que al frente de Dios y que en una batalla, no. Aquí la guerra realmente de la iglesia, que es contra nosotros mismos, es contra las influencias que son las que potencian nuestras debilidades, nuestros deseos de la carne, son los que empujan para que nosotros caigamos en nuestras propias debilidades como seres humanos. Entonces la batalla es así, iglesia contra las influencias. Amén. Sabemos que la batalla siempre está ganada porque quien está con nosotros nunca ha perdido una batalla. Nunca. Entonces, vemos la introducción y un punto importante de la introducción es el saber que Dios siempre está con nosotros. Amén. Así como el pueblo de Israel estaba en el desierto y de día había columna de nubes y de noche había columna de fuego y la presencia nunca se apartaba de su pueblo, es el mismo estado en el que está la iglesia. Él nos dejó su Espíritu Santo para que esté con nosotros siempre. Como dice Jesús,
hasta que Él venga. Nunca estaremos solos. Entonces, vamos a ir al cuerpo del... Miren, ve. No está aquí, pero yo tengo que darle un clic. ¡Pam! Él hace presencia ahí y ya yo puedo cambiar. Entonces, si yo miro para atrás, no se sienta raro. Entonces, la visión de Daniel. Daniel 10, verso 7. Realmente, ya lo leímos. Dice yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. La visión fue tan poderosa que aún se dio en un plano espiritual. Hombres que no tenían acceso a ese plano espiritual sintieron temor. Sintieron temor. Oiga qué fuerte. Eso me recuerda a una campaña que dieron en Las Cañitas cuando yo vivía allá. Había un evangelista que le llamaban el muerto vivo. Se llama... su nombre no lo recuerdo, pero su apellido es Benítez. Yo sé cuál es, que camina como por el suelo. No. ¿El qué parado? Tiene mucho machetazo, mucho hoyo. William Benítez se llama. Yo sé cuál es. Nosotros tuvimos una campaña con él en las 6 como banda. Que Yo ya vivía ellos- por ahí. Ya ellos lo daban por muerto. Sí, Incluso no tenía vida. no. Y él dio su testimonio, ¿sabes? Testimonio terrible. Pero muy fuerte. Y yo recuerdo... Ah, yo sé cuál es. Ese fue el que le dio el cable de electricidad. El que yo digo fue que le dieron por atrás, se dieron muchos tiros, muchos machetazos y lo tiraron en un monte. Es como de su tamaño casi. Sí, el algo, sí. Y él se quitó la camisa, hermanos, y se veían Los puñones. todos los pullones, la cirugía y todo, que fue verídico. Entonces, y estaba sangrando también. Él siempre sangra, él decía que ya era una condición que no se podía arreglar. Entonces, yo recuerdo que él predicando en pleno ciclón Matthew, no sé si ustedes se acuerdan de ese ciclón, yo me acuerdo porque yo estaba en la universidad y duramos como 2 semanas sin clase. El único ciclón que hizo eso. Como 2 semanas sin clase. Y en pleno ciclón Matthew, que no lo dejaban ni poner la tarima, se calmó un poco, la pudieron poner y pudieron dar culto. Empezó a llover, a jarinear un poco, y él dijo: nadie saque sombrillas que no va a llover. Se lo puedo decir yo que estaba ahí, fue por mi casa, no fue que me lo contaron. Y empezó a caer un aguacero grande y la gente... Y él miró al cielo y le dijo: Señor, no permita que tu siervo quede en vergüenza. El que hace los milagros eres tú, no soy yo. Parece que en su primera declaración había un poquito de orgullo y de yoísmo, y por eso Dios no lo respaldó. Pero cuando él dijo eso, que se quitó del medio, no fue como que la lluvia paró progresivamente, fue instantáneamente. Paró de llover instantáneamente. He visto esos milagros 3 veces. Eso fue por allá, eso fue en la calle 12. Pues si usted conoce la 6, tiene que conocer la 12, la 14 y toda esa calle de por ahí. Yo fui a mis hijos por ahí, una botella, imagínate. Usted sabe todo eso. Y cuando estamos ahí, yo recuerdo que yo tenía en el plato de mi casa, viendo la campaña, y bajé para ir y acercarme. Y mientras yo me acercaba, todavía estaba jarineando. Pero cuando yo llegué al sitio de la campaña, no se sentía ni la brisa. Había una presión espiritual tan fuerte que no se sentía como que el tiempo estaba paralizado. Y ahí Dios hizo un milagro. Mire, que yo primera vez en mi vida la veo eso. De cómo gente que yo conocía, que tenían esas condiciones, se sanaban. No le estoy hablando de un video donde tal vez le pudieron pagar a alguien para que se haga el enfermo. Le estoy hablando de gente que yo conocía. Personas que veían que Dios los sanaba de ceguera, que Dios los sanaba de muchísimas condiciones, que fue impresionante. Y esto me recuerda a eso, que la presión espiritual era tan elevada, tan fuerte, que se sentía, hermano, usted con los ojos abiertos, sin estar en meditación ni en oración. Y eso pasó aquí. La gente sintió eso tan, como el pueblo de Israel que le dijo a Moisés: habla tú con Dios.
nosotros no queremos hablar con Dios. Entonces, puntos en los versos que leímos. Dice, era el año tercero de Ciro, rey de Persia, y Daniel comenzó a recibir visión. Interesante que ya no estamos hablando de Babilonia. Recuerden que Babilonia cayó ante Persia y Media, ante los medo-persas que se unieron para derribar Babilonia, que no era tarea fácil, porque Babilonia estaba rodeada de agua y no hay una mejor defensa que el agua, porque nadie puede cruzar a pie, y si tú cruzas en barco tú eres blanco fácil para cualquier arquero, cualquier artillería. Sin embargo, estos hombres desviaron los canales de agua, no sé cómo, no me pregunte, y pudieron pasar en seco y derribar Babilonia. Eso es otra historia. En fin, Persia y Media derrocaron el imperio babilónico, que en las visiones de Daniel representaba, si no me equivoco, un oso que tenía 3 costillas en la boca. No recuerdo mucho las visiones, pero es un oso que se está cayendo de un lado, no sé si lo recuerdan, tiene un lado fuerte y un lado débil. El lado fuerte representando el lado persa y el lado débil representando los medos. Y tenía 3 costillas en la boca. Derroca entonces al primer león que representaba el imperio babilónico. Pero Daniel sigue con su posición de principal. Oigan, qué nivel de sabiduría tenía este hombre. Qué nivel de sabiduría tenía este hombre. El mismo libro de Daniel dice que en Daniel moraba un espíritu superior. Moraba en él un espíritu superior. De los 3 sátrapas principales, él era el principal. Entonces Daniel tenía un nombre babilónico llamado Belsasar, que se lo pusieron luego de él interpretar los sueños del rey. Demostró su superioridad, vamos a decir, su sobrenaturalidad, y dentro del contexto babilónico el rey le va a poner un nombre que él cree que es apropiado según su creencia religiosa. Entonces, así pasó con los otros 3 jóvenes que también salieron. Sadrach, Mesach y Abednego. Sí, Sadrach, Mesach y Abednego. Ustedes conocen la historia de ellos también. Entonces, Daniel tuvo una revelación de la palabra verdadera y un conflicto grande. Segundo punto. Muy, digamos, desilusionante. ¿Cómo se diría eso? Desilusionante. No sé si eso existe. El hecho de que yo estoy interesado en ver paz en mi pueblo y que con lo que Dios me responda sea con visiones de problemas. O sea, estamos en la esclavitud y yo estoy interesado y orando para que Dios nos libre de la esclavitud, y salta Dios con otra visión de que vamos a tener otra esclavitud, de que vamos a tener otro problema, y después de ese problema va a venir otro problema. Pero lo bueno de esto es que Dios nunca te da la mala noticia sin decirte. La solución. Al final llegará el esperado, el amado, el deseado, y va a romper las cadenas y nos va a dar libertad, va a elevar a los justos sobre todos los impíos. Entonces Daniel comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y cita el verso: entendió que lo que se venía era guerra y aflicción para el pueblo. Daniel estaba afligido en tal extremo que hizo ayuno por 3 semanas. Entonces, el tema principal no es el ayuno. Sin embargo, hay que resaltar su importancia. Generalmente, el ayuno nos ayuda a tener más dominio propio, porque el hecho de que tú renuncies a tu deseo de la carne de alimentarse
al deseo humano de saciar su sed cuando tiene sed, bebiendo agua, te da, digamos, o suma al poder que tú tienes sobre tus necesidades. Dígase que si el cuerpo te pide agua porque tiene sed y tú tienes la fuerza necesaria para reprimir esa decisión, entonces tú ganas dominio propio. Porque el ser humano se mueve, o lo que causa movimiento son las necesidades. Se dirige al agua cuando tiene sed, se dirige a la comida cuando tiene hambre, se dirige al campo laboral cuando necesita trabajo. Todo eso ocasiona movimiento y es como si nosotros actuáramos por instinto, porque eso mismo hacen los animales. Cuando tú demuestras dominio propio, cuando tus acciones no son dependientes de tus necesidades, sino que tú controlas por completo lo que tú quieres hacer. Entonces el ayuno te da o te suma a tu capacidad de poder controlar tus acciones que generalmente dependen de tus impulsos. En esta ocasión, lo que Daniel hace es un ayuno, digamos, de aflicción. Como cuando el rey rompe sus vestiduras y duerme en silicio, incómodo, cuando ve algo aberrante y ve algo que le causa tristeza. Entonces, Daniel acude al ayuno de esta manera, no para dominio propio, sino por una inquietud que tiene. ¿Cuál es esa inquietud? La visión que tuvo. Y él necesita que Dios le explique qué fue lo que pasó ahí. Entonces, el lugar y la fecha en el que Daniel tuvo una visión excepcional. El día 24 del mes primero, o Nisan, se celebra la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Entonces recuerden, Levítico 23, cuando se habla de Pascua, dice el día 14 de Nisan, o el mes de Aviv, que significa primavera, será día de Pascua, celebrarán Pascua, matarán un cordero, lo van a preparar el día 10, se lo van a comer el día 14, etc. El día después será el día de pan sin levadura, que es el día 15. Entonces, esa fiesta de pan sin levadura se celebra por 7 días. Entonces, el domingo después del día que se acabe la fiesta de pan sin levadura, se celebra primicias. Entonces, él estaba en la orilla del río Hiddekel o Tigris, parte oriental de Mesopotamia, hoy sureste de Irak. Entonces, este río era uno de los ríos que imposibilitaba la invasión de Babilonia. Era muy difícil invadir Babilonia cuando estaba rodeada de mares. Mesopotamia significa eso. Mesos significa medio, y Potamia, que es en plural, significa ríos. Entonces, en medio de ríos, una ciudad rodeada de ríos. Y era donde vivía Abraham también. Entonces, él tuvo una visión excepcional. La presencia de la voz del que habló fueron tremendamente abrumadoras para Daniel. Unos creen, como dije anteriormente, que era Cristo, y otros un ángel de gran poder. Los que estaban con Daniel se escondieron a causa del poderío de la visión y del estruendo de esa voz. Fue lo mismo que le pasó al pueblo. Daniel quedó solo y sin fuerzas. Entonces, esto trae mucha curiosidad, porque hay muchos judíos que dicen que las visiones de los cristianos son falsas. Y en parte eso es culpa de nosotros, porque nosotros vemos mucho, hermano. Nosotros estamos viendo a Dios mucho. Vivimos oyendo a Dios a diario. Todo el que está predicando, y así dice Jehová, y así dice Dios, que Dios me dijo, que yo vi, que veo ángeles. Y que vi demonios. ¿Me entiendes? Veo ángeles, veo demonios. Entonces ellos dicen, ¿cómo es posible que los profetas, que tenían un nivel súper elevado de santidad, y no solo los profetas del Antiguo Testamento,
vámonos al Nuevo Testamento también, donde hubieron apóstoles que tuvieron experiencias espirituales que a veces hasta caían como muertos. Se le iba las fuerzas, quedaban ciegos. Ellos dicen, ¿cómo es posible que la Biblia entera tenga testimonio de personas que experimentaban lo espiritual y quedaban hasta enfermos, y esta gente están viendo a Dios a diario y ni se inmutan? Veo ángeles y como que... ¿Ustedes me entienden? Entonces, aquí dice que Daniel quedó solo y sin fuerzas. O sea, solo porque todo el mundo corrió, y sin fuerzas por la calidad y la profundidad de la visión que vio, que fue sorprendente y sobrenatural. Entonces, eso me da un poco de risa. Un testimonio que le decía un pastor, mi pastor, y él me decía que un hermano de él había matado a otra persona y estaba preso. Entonces los enemigos de su hermano querían matarlo a él. Él era el más pequeño, ya que estudiando, iba para su liceo, dice que lo que tenía era como 17 años. Y querían encontrar el tontico para matarlo. Y era el plan, salían dos a matarlo. Wow. Cuando salían del liceo, dice él, pero yo no lo sabía. Dice, yo no sabía, yo estaba ajeno a eso. Y dice que cuando él salía, ellos decían, ellos, los enemigos, los que tenían Los quieren matar. instinto criminal, que veían dos personas armadas Que andaban con ellos. sí, que le seguían, Wow. sí, lo cuidaban. Dice, oye, no puedo hacer nada. Y, ahora, y luego dice, ven acá, ¿por qué es que te la han puesto guardia? Dice, es porque ellos no darse cuenta que era que yo lo perseguía. Wow. Ellos no sabían nada. Y ellos veían dos armados. ¿Y Wow. quién lo veía? El enemigo. Ujú. El enemigo veía, y él no Sí. veía a nadie. Él no veía a nadie. Eso me recuerda, miren, hay veces que realmente Yo sé. el mundo No sé, espiritual es como que real. Yo Es real el mundo espiritual. Y yo escuchaba un testimonio de un ex brujo que él decía que el principado a quien él fue encomendado, o con quien él trabajaba o hacía los trabajos, le dijo que tenía que matar a su pastor, a quien era su pastor cuando era cristiano. Y cuando él fue a la casa de su pastor, cuenta él que vio un ángel grande que le dijo, devuélvete o te irá peor. Y yo estoy seguro, hermanos, que ese pastor tal vez estaba acotado en su casa durmiendo no sabía nada. y no sabía nada. Era como el pueblo de Israel. Balaán lo está intentando maldecir, no le caen las maldiciones, pero ellos no saben de la existencia de Balaán, y Balaán está tratando de maldecir y Balaán lo está tratando de maldecir. O sea que hay maldiciones que atentan con nuestra vida, que nosotros ni cuenta nos damos, porque nunca llegan. Nunca llegan. El hermano Rafael. Yo no sé si ustedes vieron un video que se hizo viral. Eso fue en México. Había un bautismo. Ujú. Y de repente aparecieron dos ángeles. Wow. Literalmente. Ahora, ahí había una presencia de Dios tremenda. Y yo me quedo meditando en eso. Las veces que Dios me ha librado. Sí. Que sabrá Dios las veces que Dios ha mandado ángeles a cuidarme a mí, a cuidarme a Sí, Y que usted ni se ha dado cuenta. Y uno no se da cuenta, uno no lo ve. ¿Es así? No lo Porque sabía. miren, hermano, no es coincidencia todas las cosas que me han pasado a mí. No, yo lo dudo. Eso no es coincidencia. Ahí está Dios, realmente. Entonces, hay que estar listos para existir y crecer en el reino espiritual, en este mundo natural que vivimos. Entonces, hay que procurar un crecimiento no solamente natural, sino también espiritual. Muy importante, muy importante. Entonces, alguien que me pueda leer desde el verso
Nos quedamos en el 7, del 8 al 12. Yo lo leo. Hermano Rafael. Dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y tuve vigor y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces Amén, hasta ahí, hasta el 12. Entonces, ese es el 11. Ay, sí. Ok, sigue el 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón en atender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Ahora sí, ahora sí. Entonces, vamos a entrar, vamos a hablar de estos puntos aquí. Dice, la experiencia de Daniel cuando el ángel le habla. Daniel se quedó sin fuerzas para hablar y para pararse. Entonces ya cubrimos esa parte, que es lo que nos cuestionan a nosotros, que debemos mejorar. Debemos mejorar eso. Entonces Daniel se desmayó, cayó al suelo sobre su rostro. Eso me recuerda lo que le pasó al apóstol Pablo, lo que le pasó a Juan en la isla de Patmos, que el Señor tuvo que tocarlo para que recuperara fuerzas, porque cayó. El famoso caballo, que si fue de un caballo, que si andaba a pie. Olvídese de eso, pero eso también está entre los debates de que si Pablo, que si la Biblia no dice que él andaba en un caballo, porque en los muñequitos aparece un caballo y se cae. Hasta el profeta que iba a maldecir al pueblo. Señora, hasta los impíos tienen que caer, mire, de rodillas ante la presencia de Dios. Era una Ana que andaba con él. Era un rey. El rey andaba con Ah, él. el asna, sí, el asna, sí. Yo entendí una Ana, yo pensé que era una mujer. Sí, el asna. Ese sí cayó de un asna, pero Pablo no sabemos de nada. Entonces, punto número 3. Daniel había tenido una experiencia similar. Según Daniel 8, del 18 al 27. La visión del carnero y el macho cabrío que anunció a Alejandro Magno y el imperio griego con asombrosa precisión y detalle. Miren, el capítulo número 11 de Daniel, usted lo pone al lado de un libro de historia y es exactamente igual. Es exactamente idéntico. Todo lo que pasó en la historia con el imperio griego fue lo mismo que pasó en Daniel capítulo 11. Cómo se dividió el imperio en 4 partes, cómo empezaron las guerras entre las partes, fue todo idéntico. Eso es asombroso. Entonces hay una historia que realmente está en los manuales católicos, que ellos lo conservan, que dice que un sacerdote, o sea, estamos hablando ya de judío, le enseñó a Alejandro ese capítulo. Y él tuvo que admitir la superioridad de ese profeta. Dice la historia que él se postró delante del sacerdote. El sacerdote le dijo, no, quien escribió eso fue Daniel, guiado por el Dios de los cielos. Pero eso es una historia pero suena creíble, porque Daniel es antes de Alejandro Magno, pero él había tenido visiones similares. Entonces, la experiencia de Daniel cuando el ángel vino a ayudarle fueron estas. Le tocó e hizo que se pusiese sobre sus rodillas y sobre sus palmas y sobre la palma de sus manos. Ahí es de esta parte
es que se apoyan entonces el grupo que sí cree que fue Cristo. Porque eso mismo pasó con Juan en la isla de Patmos. Cuando Juan ve esto, que se cae como muerto, dice el mismo libro de Apocalipsis que el Señor lo toca y recupera fuerzas. Entonces ese paralelismo, Son teorías, ¿verdad? sí, son teorías, ese paralelismo, Porque dice también que fuera el arcángel Miguel. sí. Otro dice que fue Ujú. otro arcángel. Lo mismo que sucede con Melquisedec. Sí. Unos dicen que es Jesús, otros dicen que es un ángel, etc. Son No cosas como que... dice en el pozo, perdón, en el horno, Ujú. también dice, Y se uno parece al hijo, al Hijo del Hombre. Uno que como ahí hijo se de hombre. considera un Que sí. poco más que podría ser Jesús. Claro, porque ese título ya es un título mesiánico. Sí. Ese título propio del Mesías. Entonces, le dijo en 3 ocasiones, varón muy amado. Wow, me recuerdo cuando Satanás está delante de Dios, que Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Varón santo, pulcro, que como él no hay sobre la tierra. Miren, el que tiene el privilegio de ser reconocido por Dios, eso es algo muy elevado. Y esto da testimonio de lo que era Daniel en realidad. Que Daniel sí era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. Se le dice 4 veces, en 3 ocasiones, perdón, varón muy amado. Resalta la santidad y el nivel espiritual en el que estaba este hombre, que no era cualquier cosa. Le dijo que estuviera atento a las palabras que le iba a hablar. Recuerden que no es lo mismo oír que escuchar. Ya ahí ni siquiera hay que hablar de hebreo, porque en español está esa distinción. Oír, ¿Qué pasar? lo mismo. Oigo un sonido y ya. Cuando yo escucho, estoy atento. Presto atención y ejecuto lo que escuché. Entonces, el ángel le dice, no solamente oigas lo que voy a decir, sino presta atención a lo que voy a decir. Entonces, le dijo que se pusiera en pie porque a ti he sido enviado ahora. No hay mucho que explicar de eso. Entonces, le dijo, no temas porque tu oración ya había sido escuchada desde el mismo momento que él dio a conocer su petición. Entonces, sabemos que por 3 semanas había estado en ayuno y oración. Eso sucede así. El hombre que se dispone en su corazón buscar a Dios, no crea que es un proceso cronológico como lo experimenta el ser humano. Dios no experimenta el tiempo como lo experimentan los seres humanos. Dios es absoluto. Entonces, Dios conoce nuestras acciones, pero nuestras acciones son las que activan los resultados. Entonces, el resultado se activa desde el momento en el que el hombre dispone en su corazón a hacer algo. Ya lo que pasa después de ahí son otras, como dice, son otros 500. Pero el resultado se activa desde el momento en el que el hombre dispone en su corazón buscar a Dios. Desde ese momento. Luego entran detalles como, ¿está preparado para recibir eso? Ya esa es otra cosa. Así que usted puede activar algo en el mundo espiritual que puede retrasarse o nunca llegar por culpa de usted mismo. Ya sea por condiciones espirituales o falta de madurez incluso secular como persona. Entonces, hermanos, todo eso, yo siento que todo eso es la introducción, porque realmente el mensaje principal, como decía la pastora, es la operación de las fuerzas oscuras. A mí no me gusta mucho mencionar el nombre de aquel. Entonces, ¿qué fue lo que dije ahora mismo? Eso. Y la operación de las fuerzas de luz, que son los ángeles.
Por eso estoy rápido en esto, porque esa es como la introducción, como lo que sucedió, la parte narrativa. Entonces aquí entramos, como dice ahí, en la acción. Fuerzas espirituales en acción. Fuerzas espirituales en acción. Quiero que alguien me lea Daniel, capítulo 10, desde el verso 13 al 21. Amén. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino a mi ayuda. Y yo quedé allí con los reyes de Persia. ¿Hasta dónde? Hasta el 21. He venido ahora a explicarte lo que ha de venir a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días que venían. Y mientras me decía estas palabras, yo estaba enmudecido, con mis ojos en tierra. Pero uno, con semejanza de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Dije al que estaba delante de mí: Señor mío, esta visión me ha llenado de angustia y me ha dejado sin fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar contigo? Porque al instante me faltó la fuerza y quedé sin aliento. Esa semejanza de hombre que tocó otra vez me fortaleció y me dijo: Muy amado, no temas, la paz sea contigo. Ten buen ánimo y cobra aliento. Y cuando me hablaba, cobré vigor y dije: Hable, mi Señor, porque me has fortalecido. Y entonces dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pronto tengo que volver para combatir con el príncipe de Persia. Y cuando yo me vaya, vendrá el príncipe de Grecia. Primero te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Amén. Wow, muchas cosas que decir de ahí. Entonces, descripción de las fuerzas espirituales en el libro de Daniel. Hay un principado espiritual de guerra que se opone al cumplimiento de las peticiones. En este caso, el príncipe de Persia. Entonces, no es coincidencia que el imperio que está gobernando en el momento de la visión es el imperio persa. Es el imperio persa. Entonces yo quiero que alguien me busque Jueces capítulo 5 verso 20 y lo tenga ahí para cuando entremos ahí. Entonces el príncipe de Persia, que se parece a una película, trata de oponerse a la respuesta que había recibido Daniel desde que dispuso en su corazón hacer el ayuno. Entonces, el segundo personaje espiritual que aparece, el arcángel Miguel, es nuestro defensor, el que gana nuestras batallas, verso 13. Entonces, aparece el arcángel Miguel para ayudar a Gabriel, que venía con el mensaje y fue detenido. Seguimos. El arcángel Gabriel es el mensajero de Dios que revela los planes divinos y el futuro del pueblo de Dios. Entonces este es el que viene inicialmente con el mensaje. Lo mismo pasó con María, cuando iba a tener a Jesús en su vientre. Fue el arcángel Gabriel quien le da el mensaje y quien le dice lo que tiene que hacer. Entonces tres entidades espirituales hay aquí. Hay un principado, el príncipe de Persia. El arcángel Miguel es nuestro defensor, que es el guerrero, y el arcángel Gabriel, que es el que trae el mensaje. Entonces, Jueces 5:20, ¿quién lo tiene? Amén. Hermano Braulio. Amén. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Narcisa. Amén. Entonces, miren lo que dice ahí. Desde los cielos pelearon las estrellas. Y desde sus órbitas, o sea, desde el espacio,
no se movieron de su órbita, pelearon contra Císara, que era un rey. Entonces, tal vez a usted no le haga sentido como una estrella pelea contra un rey desde su órbita, que no fue que cayó en la tierra y se le pegó y lo mató. Pero de eso vamos a hablar ahora. Entonces, descripción de la experiencia de Daniel con el ángel. Él enmudeció al oír el mensaje del ángel y pudo hablar cuando el ángel tocó sus labios. Se debilitó a causa de la visión y se fortaleció cuando el ángel lo tocó otra vez. Entonces, otro paralelismo con lo que pasa con Jesús y con Juan en Apocalipsis, que llega a creer, que lleva a grupos a creer que era Jesús. 3. El recordatorio al oír otra vez que era muy amado por Dios, que describe su elevación espiritual. El ángel le revela lo que está escrito en el libro de la verdad y le dice que regresa a la batalla junto a Miguel en favor del pueblo de Dios. El príncipe de Grecia se uniría a la batalla contra Israel en el futuro. Entonces ya ahora tenemos otro príncipe que no está ahí, pero se va a unir a la batalla que van a tener los ángeles de Dios contra los príncipes del infierno. Entonces, Pablo habla de unos principados. Quiero que se enfoque en esa palabra principado. Entonces, dice, hay que comprender que estamos en una guerra espiritual. Entonces yo quiero que 3 personas me busquen primero Efesios 1:21, 6:12 y Colosenses 2:15. Rapidito. Lo que yo bajo esto aquí. Entonces, me llevo bajarlo aquí. 2:15. Colosenses 2:15. Sí. Quité el diccionario sin querer. Ok, ahora sí. Cuando lo tengan pueden decir amén. Primero Efesios 1:21. Amén. Dice así en el nombre de Jesús, Amén. sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, sobre todo principado, como dice, sobre todo principado, Sobre todo principado y autoridad, autoridad. poder y señorío. ¿Vieron? Principado, autoridad, poder y señorío. Efesios 6:12. ¿Quién lo tiene? Amén. Hermana Dice Ingrid. así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces miren, tenemos las palabras claves. Principado, que viene de príncipe. Tenemos gobierno, dominio, señorío. Señoría. Ujú. Entonces vamos a ver qué tiene esto que ver con lo otro y qué tiene todo eso que ver con lo que leímos en Jueces 5:20. Entonces dice, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Entonces la palabra estrellas, venlo aquí, en hebreo es la palabra kokav, que significa príncipe. Está en inglés,
pero ahí dice príncipe. Entonces las estrellas representan príncipes. ¿Cuáles son los príncipes en la Biblia? ¿A quiénes nombramos como príncipes en el estudio? A Miguel, que dice, él es el príncipe de Israel, pero también a fuerzas oscuras. Entonces, vayan ligando esto aquí entre señorío, entre príncipes y entre estrellas. Entonces, cuando vamos a, por ejemplo, Génesis capítulo 1, verso 6, lo voy a buscar yo mismo. Génesis capítulo 1, verso 6. No, perdón, verso 14. Vamos a leer desde el 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan para señales para las estaciones, para los días y años, y sean lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras, y la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. Oigan lo que dice. Y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear tanto el día como la noche, y para separar tanto la luz como las tinieblas. Entonces, aquí en esta creación estamos viendo cómo Dios hace un paralelismo entre las estrellas y el señorío, el ejercer dominio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué les quiero decir esto? Porque hablando humanamente, ya científicamente, se ha comprobado que las estrellas emiten una información en ondas que se llaman fuerzas electromagnéticas, que no pueden captar nuestros oídos, porque nuestros oídos captan vibraciones que traducen como sonidos, pero dependen del aire. Si yo estoy tocando el bajo, el sonido que recoge el micrófono que yo tengo en mi bajo es por la vibración de la cuerda, pero la vibración de la cuerda emite un sonido porque vibra en un entorno que tiene oxígeno, que tiene aire. Entonces por eso recoge el sonido. En el espacio no hay aire, por lo tanto no hay vibraciones, y como no hay vibraciones no hay sonidos que puedan captar nuestros oídos. Pero ¿por qué viajan las influencias de las estrellas, o por qué pueden viajar las influencias de las estrellas? Por electromagnetismo, que como viajan en ondas y no en vibraciones, no la captan nuestros oídos, pero la captan todo nuestro cuerpo, porque todos nosotros tenemos electromagnetismo en todo el cuerpo. Entonces, por eso es que a veces ustedes ven noticias donde dice que el sol está tirando ráfagas y que toda esa radiación está provocando cáncer en muchas personas, porque hay una influencia de los astros de arriba sobre los seres humanos de abajo. Eso siempre ha existido, y eso se ha recogido en estudios científicos ya, cómo el comportamiento de las estrellas y de los astros pueden influir incluso en el comportamiento humano por esas influencias. Esa es la razón por la que el planeta tiene un campo magnético que su propósito es defendernos de esa radiación, pero no nos defiende del todo. Es igual que la capa de ozono, que nos defiende de los rayos del sol, pero mira a ver cómo está. Entonces, tenemos en la Biblia muchos ejemplos, que no voy a ir a todos ahora mismo, acerca de cómo las estrellas son comparadas con los seres espirituales. Usted se puede ir a Apocalipsis, donde dice que el dragón que apareció para matar a la mujer que estaba parada sobre la luna, tenía el sol en su cabeza, que tenía el niño, que salió para matarla, que dice que tenía su cola, arrastraba la tercera parte de las estrellas con él. La tercera parte de las estrellas con él.
Entonces, ¿qué representan las estrellas en el libro de Apocalipsis? Representan seres espirituales. Cuando el libro de Apocalipsis dice que las estrellas caerán sobre la tierra, no son estrellas físicas. Usted bien sabe que el Sol es la estrella más pequeña y es 10 veces más grande que el planeta. Entonces, si cae una estrella, obviamente ya se acabó la historia. No es una estrella. Unirá la tierra con el agua. Entonces, no está hablando de una estrella física, sino de fuerzas espirituales demoníacas que van a ser, vamos a decir, desbloqueadas en ese tiempo de tribulación, que se mantienen atadas en este tiempo. Entonces, debemos entender. Escúchame, yo dije que eso es lo que nos dice el Señor. Las cosas que tú no entiendes, las vas a comprender más tarde. Es así. Porque, ¿qué va a suceder después de el milenio? O después que cómo van a ser las... Yo no sé. El apóstol Pablo dice, y entregará el Señor la autoridad a quien se le entregó para que Dios sea uno en todos. Yo no entiendo eso. Yo le he dado, mire, mente a eso, mire. Yo tengo tiempo estudiando ese solo chin, porque es el único chin que dice qué va a pasar después de todo lo que la Biblia dice. Es el único chin que te dice qué va a pasar después del juicio y de todo. Hay cosas secretas, por ejemplo. Y yo nunca he podido entender ese verso. ¿Cómo veía Adán en las estrellas? Antes Sí. de pecar, yo no sé. Y vamos a volver a Adán primero. Pues. Y lo que sabemos que vamos a tener vamos a heredar la tierra nuevamente. Así es. Eso es todo. Eso no lo dice claro. Ahora, Lo que va a pasar de ahí para allá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ver el mar? No sé. No hay forma de saberlo. Dice que será de cristal, pero yo no sé si será cristal. Exacto. O lo vamos a ver como el cristal. Exactamente. Eso es algo que cuando no hay otro verso que te diga lo que eso significa, Vamos. ya usted lo que va a hacer es una eisegesis, que es una interpretación ya dentro del texto, que Amén. no va a depender de la Biblia per se, sino de lo que usted cree que eso significa. Entonces, como no hay otro verso que hable de ese chin que Pablo dijo, que Dios será todo en todos, yo no entiendo eso. Yo oro mucho para que Dios me diga, pero yo nunca he entendido eso. Entonces, las estrellas tienen mucho que ver con las influencias demoníacas. Las influencias demoníacas tienen mucho que ver con el señorío, con el ejercer dominio. Y el ejercer dominio y el señorío tienen mucho que ver con las estrellas. Es como un triángulo que cuando usted lo ve en toda la Biblia se da cuenta que hablan de la misma cosa. Entonces, en el momento en que José, por ejemplo, ve la visión de las 11 estrellas que se postran delante de él, el sol y la luna, la interpretación convencional, la más aceptada y la más general, es lo que pasó más adelante, que sus hermanos y su papá se inclinaron delante de él cuando estaba en el reinado. Pero hay un problema con esa profecía, que si las 11 estrellas representaban a sus hermanos, el sol representaba a su padre y la luna a su madre, o viceversa, cuando se cumple la profecía, no podemos decir que se cumple del todo, porque la madre está muerta. Entonces, ¿cuál es la luna que se hinca delante de José en la visión, que parece no representar a nadie al momento o al día de su cumplimiento? Entonces, hay dos vertientes con respecto a esta visión. La primera es que los 13 astros representan los 13 años que duró la visión para tener efecto o para cumplirse. Recuerden que José tiene el sueño cuando tiene 17 años, pero se cumple cuando cumple 30 años. Entonces, las 11 estrellas más la luna y el sol dan 13, representando los años que iba a durar la profecía para cumplirse. Lo segundo es que estas estrellas, este sol y esta luna
representan las influencias que obraron en sus hermanos para que él sea entregado. Entonces ahí vamos a lo que dice Efesios capítulo 6, verso 12. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes que operan en las regiones celestes. ¿Qué quiero decir con esto? Que el comportamiento desmedido y negativo de una persona no siempre va a depender del mismo. Dígase que si una persona le tiene odio a usted y llega al punto de que le quita la vida, espiritualmente se entiende que el odio nació en el corazón de ese hombre, pero el potenciar ese odio es causa de una influencia superior. ¿Entiende? Entonces, cuando José ve a las 11 estrellas, al sol y la luna postrarse delante de él, es una representación del fallo de las influencias que operaron en su familia para que él no fuese un hombre importante en Egipto. También hay que reconocer en la misma interpretación que todo eso es válido. La familia, recuerda tu familia, pero su padre, a quien amaba, era la madre de José. Sí, a Raquel. Que la que él creyó que se casó con ella. Y le impusieron la hermana, Sí, que no era Lea. la que él quería. Como le impusieron a esa, él tuvo una familia que le lleva 7 años, ¿verdad? Porque tuvo que trabajar 7 años Sí. para que le entregaran a A la Lea. mujer que él amaba. Y después Entonces, 7 años otra vez. Volvió nuevamente, entonces se da a entender que su amor estaba en esa familia. Sí. Pero como pusieran primero, es una ley judía, ¿verdad? Una ley de allá. Los primeros eran los primeros herederos. Había que haber algo para la derrota de aquello, para que José fuera El primogénito. el primero que llegó a ser la Sí. descendencia actual. Así es. Realmente, Eso es como historia, ¿ves? realmente el primogénito nunca es el primero que nace en la Biblia. Nunca. Así. Nunca el primero que nace. Y Dios ahí demuestra su soberanía. No fue el primer que murió. Así. Él mata a su hermano y luego se desaparece. Y entonces la Viene descendencia viene del de Seth. tercero. Es así. Primogénito. Uno que ni había nacido cuando el primero y el segundo y los demás nacieron. Seth, que fue el sustituto de su hermano Abel. Entonces, si nos vamos más allá a la historia de José, nos damos cuenta que el mismo José, porque Jacob no fue el primero que salió y también fue el primogénito. Entonces, José le lleva a sus 12 hijos, a Efraín y Manasés, y le pone a Manasés en su mano derecha, y Jacob hace así. Y cambió. Sí, para te que cambió. No eres Y le dice José, no, es este. Y Jacob le hace fuerza, no, déjame así. La soberanía de Dios. No siempre el que nace el primero es el primogénito. Abraham, entrégame a tu unigénito. ¿Cómo a tu unigénito? A tu único hijo, a quien tú amas. ¿Cómo único hijo? Ismael. Dios no reconoce patrones humanos. El primogénito depende de la promesa. Por eso Pablo dice, ¿por qué Dios amó menos a Esaú si nunca había hecho nada malo? Nunca había hecho mal. Y desde que nació, dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. La soberanía de Dios. Entonces, hablando un poco más acerca de esto, de cómo operan los demonios en las iglesias, en los cristianos y también en los impíos. Sí, es importante. En los cristianos, miren, ya vemos el escenario en el que Daniel está esperando la promesa, la respuesta de una oración y es detenida. La respuesta es detenida en los cielos por el príncipe de Persia.
Daniel, si usted se fija, no terminó su ayuno hasta que recibió su respuesta. Entonces, cuando usted hace un exégesis de lo que pasó ahí, se va a dar cuenta que pudo haber sido el caso de que si Daniel terminaba su ayuno antes de que el ángel bajara con la respuesta, pudo haberse dado el caso de que él nunca recibiese la respuesta. Entonces, tenga eso en mente, porque cuando nos vamos a Éxodo capítulo 17, pasa algo similar. Y aquí es donde yo me quiero enfocar. Porque imagínense que las manos levantadas de Moisés representan el ayuno y la constancia del ayuno de Daniel. Cuando Moisés baja las manos, representa o representaría en este caso que Daniel dejase de ayunar. Entonces, ¿qué sucedía en consecuencia? Al cansancio de Moisés, que el pueblo perdía. Entonces, extrapolando eso, ¿qué sucedería en el caso de que Daniel hubiese dejado de ayunar? Que la guerra que se armaba en los cielos contra el príncipe de Persia iba a beneficiar el principado que detuvo la respuesta de Dios. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué pasó en Éxodo capítulo 17? Recuerden que el pueblo de Dios está en el desierto, tiene sed, se quejan, empiezan a quejarse, dicen, ¿para qué vinimos aquí? Debimos quedarnos en Egipto, ahí teníamos agua, ahí comíamos unas deliciosas cebollas, no teníamos que preocuparnos por comida. Y todo eso ellos lo están haciendo en voz alta, a propósito para que Moisés escuche. Y llega el momento en el que ellos empiezan a reunirse para aprender a Moisés, para apedrear a Moisés. Entonces Moisés ahí le dice, ¿por qué tentáis a Dios? Sabiendo que ellos lo que hacían era un simulacro para que Dios les responda, para que no maten. Eso es como que Dios, si no envía agua, vamos a matar a Moisés. Entonces dice, ¿por qué tientan a Dios? ¿Por qué ustedes arremeten contra mí si yo ni siquiera quería venir para acá? A mí Dios me obligó, yo estando tranquilo pastoreando mi oveja en el desierto. En fin, que en ese momento en el que el pueblo está sumergido en la queja, en el acto de homicidio, en el acto mismo de querer tentar a Dios, dice la Biblia que Amalek entonces ataca a Israel. Entonces, fíjese que el ataque de Amalek es consecuente al estado del pueblo en el desierto. Que le dije anteriormente, Balaam no pudo maldecir a Israel. ¿Pero por qué? Porque Israel estaba en ese momento en un nivel de santidad muy elevado. Se estaban comportando como Dios quería. Estaban en el camino correcto. Y todas las maldiciones que le tiraba Balaam no caían sobre Israel. ¿Cómo Balaam pudo maldecir a Israel? Enviando mujeres de las madianitas para que los consolaran y lo hicieran caer. Entonces en ese momento es que cae la maldición y mueren todos los que hicieron esto. Pero anterior a eso, anterior al pecado, anterior al desorden, anterior a la murmuración y a todo, ninguna maldición podía caer. Entonces el estado de la iglesia, cuando la iglesia se mantiene en santidad, cuando la iglesia se mantiene en orden, cuando la iglesia se mantiene en el camino que Dios trazó, ningún principado, ninguna potestad, ninguna hueste, nada puede tronchar el camino de la iglesia. Ninguna maldición puede caer sobre la iglesia. Entonces, ¿qué ha aprendido Satanás a través de la historia? Si no lo puedo maldecir cuando están en santidad, la ecuación correcta es tratar de sacarlos de esa santidad. Entonces el mecanismo de los espíritus inmundos, de todos los principados que operan en las regiones celestes, dígase en las órbitas donde están las estrellas, es enviar influencia para potenciar la debilidad de la iglesia. No sé cuál pueda ser su debilidad, pero esa debilidad,
se potencia cuando ejercen influencia a los principados que operan arriba. Si usted es impaciente, esas influencias van a potenciar lo que a usted le molesta. El vecino que le deja la basura, ese es el ejemplo que más dan. El vecino que le deja la basura al frente de la puerta de su casa. ¿Verdad? Sucede, yo no sé si sucede, pero ese ejemplo lo dan mucho. Aquí venía una vecina y nos ponía la basura. Ay, Dios mío. ¿Y qué sé? Un día yo le dije, mira, yo no quiero basura ahí. Yo no sé por qué la gente... Ahí y nada. Así que, no, usted lo pone como Claro. quiera, vengo aquí. Y ahora se ha puesto tan amiga mía que me viene a ver por todo. A ver, entonces miren, y yo estoy seguro que las fuerzas del infierno intentaron potenciar tal vez el enojo de la pastora para que la pastora salga y le diga a esa mujer, tú vas a seguir dejando la basura ahí. No. Pero cuando la pastora se muestra de una manera educada, cuando suprime, digamos, las actitudes incorrectas, las emociones, y actúa de la manera correcta, miren cuáles son los resultados. Las mejores amigas. ¿Cuál iba a ser el resultado si la pastora sale Enemiga. y di que cristiana y di que pastora? ¿Entienden? Entonces, el mover del enemigo es ese, sacarte de tu santidad por medio de cosas que él sabe que puede afectarte emocionalmente, hacerte hacer cosas, como dice el apóstol Pablo, que tú no quieres, y de esa manera entonces poder maldecirte. Pero mientras la iglesia se mantiene en pie y derecha, es imposible que cualquier enemigo le pueda hacer frente. Por eso Balac le decía a Balaam, ven, maldíceme este pueblo, porque se le han parado al frente todos los pueblos alrededor del desierto y nadie puede con ellos. Y yo quiero que tú lo maldigas para yo poder ganarle en la guerra. Y por más que él intentó, no pudo, porque estaban en santidad. Entonces el secreto es mantenerse santos, mantenerse puros. Santiago capítulo 5, verso 7. Resistir al diablo, permanecer en santidad, someteos a Dios. ¿Y qué va a pasar? Él va a huir de ustedes. Pero mientras le demos lugar a las emociones negativas, a las acciones inapropiadas, mientras abramos la puerta a esas influencias que están en los aires, va a pasar lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto, Éxodo capítulo 17, que Satanás va a decir, este es el mejor momento de yo empezar a guerrear contra él. Ahí se levantan los familiares. Su debilidad, ¿cuál es? Se están quejando, ya perdieron fuerza, perdieron santidad, perdieron norte. Quieren matar a Moisés, ya lo tengo en mis manos, ya la influencia tomó control de sus acciones, porque están tratando de matar al hombre que lo libertó. Están anhelando la esclavitud. Ya no son ellos, son animales que actúan por instinto, por decirlo así. ¿Recuerdan de la analogía de la sed? Que cuando tengo sed busco agua. La sed dominó sus acciones, sus impulsos. Muy contrario a lo que llega a ser un hombre cuando le dedica tiempo al ayuno y a la oración, que gana dominio propio y puede controlar sus acciones. Entonces ahí mismo, eso fue consecutivo. Empezaron a quejarse, trataron de matar a Moisés, y dice la Biblia que Amalek empezó a guerrear contra ellos. Se le aparecieron en el desierto. Entonces Moisés hace algo que yo creo que es la mejor estrategia que puede hacer un ser humano. Le dice a Josué, escógete varones de entre el pueblo, libra una guerra física, que yo voy a subir al monte a librar una guerra espiritual. Entonces debemos entender que por eso Pablo dice que la guerra que tenemos no es contra carne ni sangre, potestades y principados. ¿Cómo se libra esa guerra? En oración, en ayuno, con las almas espirituales que Dios nos dio,
Sin embargo, hay una responsabilidad física. Hay una responsabilidad física que debemos hacer, que es la que hizo la pastora. Porque la pastora no simplemente reprimió sus emociones, que tal vez le decían que le hablara duro, sino que hizo su labor secular, que fue ir a hablar con ella amablemente para que quedaran en un acuerdo. Entonces, Moisés, que fue un hombre preparado en estrategia de guerra, recuerden que vivió en Egipto, que era el imperio más grande en el momento, siendo preparado en estrategia de guerra, tanto física como espirituales, porque ahí también estaban los brujos más duros, conoció y entendió que habían dos batallas que había que librar. La física, porque venían los soldados, y la espiritual, porque él sabía que la queja y el intento de homicidio no iban a permitir al pueblo tener el favor de Dios. Eso es lo que le decía cuando nos salimos de la santidad. Cuando nos desviamos del camino, nos desviamos del propósito de Dios, ya la protección divina se aleja de nosotros. Ya la maldición cae sobre nosotros. Hay cosas a veces que Satanás trabaja. Tal vez el deseo fue cuidado. Dice, ya tiene una edad que no debe de estar todos los días en la iglesia. Y tiene, por ejemplo, ya fulanito está encargado de esto, y yo digo, sí, pero yo no. Si yo me crié así, ¿y con qué yo me alimento? En el templo. ¿Cómo yo me voy a alimentar? Pero dime tú, si yo vengo, ay hombre, David tiene la clase hoy es un trabajo, ¿y yo con qué me voy a alimentar? Eso es lo que la gente no entiende, que esto no es un trabajo, ni una tarea. Eso es algo que uno hace por satisfacción, estar en la casa de Dios. Es algo que te llena, que te recarga, para tú seguir vivo y derecho en la semana. Se necesita. El hombre que no se congrega, mire, muy difícil que permanezca. El hermano Brolín. Yo lo doy por testimonio. Un día que tú vengas en la semana a la iglesia, te puede librar de cualquier cosa. O sea, es verdaderamente para es una recarga espiritual que uno siente, claro. que está en el templo. A veces uno lo piensa para hacer algo malo porque sabe que mañana hay culto. Eso te mantiene. Y es que todos los días, tal vez cuántas veces yo leí, pero que todos los días como que usted se alimenta del plato diferente. Es así. Es como hermana. Sí. No. Es todos los días. Por eso Dios prohibió. Las unciones no se guardan, hermanos. Todos los días hay algo nuevo. Todos los días hay que buscar del Señor. Es el propósito del maná diario. Como dice Braulín, ese es el propósito. O Dios no podía darle maná que durara un mes vigente, sí. Pero Dios estaba interesado en que lo buscaran todos los días. Desánimo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer la cena con los muchachos, ¿qué voy a dejar allá? Son muchas trabas que te ponen para que tú no vayas a la casa de Dios, porque él sabe que tú vas a salir fortalecido. Así es. Y esas son las influencias. Sí, ¿Recuerda lo que le hablé? Y usted coge un día para orar. Que vaya a ayunar, que voy para no me voy a sola con el Señor para el altar. Mire, le pone todo. Ajá. Y tú sabes que los días que usted está ayunando son los días que más hambre dan. Cuando yo no estoy ayunando, yo como a las 3 de la tarde, trabajando. Pero cuando estoy en ayuno, hermana Miriam. Muchas veces yo hago ayuno por cuestiones físicas. Por ejemplo, hoy comí muchísimo y digo, bueno, como hoy comí bastante, mañana voy a hacer ayuno voluntario para otro no religioso. Ajá. Y ella diga, mira, me la paso de lo más normal. Ay, pero si yo no voy a hacer ayuno para Dios, hasta que me imagino lo que Sí. si me descuido, lo tengo en la boca. Por ejemplo, uno chiquito que yo no doy la comida, mañana al Señor le doy y comemos los dos. Hermano, miren, ahí prácticamente. O sea, es una cosa
Esas son las influencias. Y lo más peligroso de esas influencias, ¿usted sabe qué es? Que son casi invisibles. ¿Por qué? Porque son en medidas pequeñas. Ay, sí. En medidas pequeñas. Eso no es como que de repente tú eres lo que Satanás quiere que tú seas. Porque así nos daríamos cuenta fácil de que es un principado que está influenciando. Es, mire, al pasito. Te va alimentando esa área de debilidad que tú tienes en tu vida. Al pasito. Mire, de chin en chin. Después tú llegas a un estado que tú dices, ¿y cómo yo llegué aquí? Porque tú no te das cuenta. Por eso la Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. La zorra pequeña. Entonces, ya para finalizar lo de Moisés, Moisés sabe que hay una guerra espiritual que hay que librar, porque él reconoce que el pueblo no estaba en su mejor nivel de santidad y que no iban a ganar esa guerra. Y él empieza a repeler las influencias que hacen tanto que el pueblo de Amalek se sienta poderoso, con ánimo y sobrehumanos, superhumanos, que también eran las mismas influencias que causaban sobre el pueblo de Israel miedo, cansancio, hambre, temor, etc. No podían ganar en esas condiciones. Pero cuando Moisés repelía las fuerzas espirituales, que es lo mismo que pasa con Daniel en medio de su ayuno, entonces los ángeles repelen las influencias, emiten influencias negativas. Recuerden que yo dije que las estrellas, que los ángeles también son príncipes. ¿Y qué sucede con el pueblo de Dios? Que aunque sean 300, que aunque sean 3, que aunque sea 1, se siente con la fe necesaria para tener victoria. Entonces, el resumen de todo esto es el siguiente. Antes de ir a la guerra, Dios instituyó un sacrificio de paz. Dios le dijo al pueblo de Israel, nadie puede ir a una guerra si no hace un sacrificio de paz. ¿Cómo se hace un sacrificio de paz? Se toma el animal, se mocha la cabeza, representando nuestros pensamientos, representando nuestra voluntad. Se somete la voluntad a Dios, como dice Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ya mi voluntad no existe, existe la voluntad de Cristo en mí. Entonces, ¿qué más se hace con el animal? Se le saca el hígado, se le sacan los riñones y se le sacan los intestinos y se ofrecen a Dios. ¿Qué representan? Los pensamientos, las intenciones y los sentimientos. Cuando el ser humano puede sacrificar eso a Dios, dígase que sus sentimientos no controlen sus actitudes, digamos celo, controlando hombres, golpear mujeres y viceversa. Cuando sus intenciones, esa lengua, sí, cuando sus intenciones no controlan tus actitudes, cuando tus pensamientos no controlan tus actitudes, entonces tú cumples lo que dice Santiago, que te sometes a Dios por completo. Y ahí es cuando el pueblo de Dios tiene victoria. Las influencias del enemigo siempre van a seguir vigentes, pero cuando esas influencias no pueden controlar tus sentimientos porque ya se los sacrificaste a Dios, no te pueden controlar por medio de las intenciones ni de los pensamientos ni de la mente, porque ya se los entregaste y se los sacrificaste a Dios, ya tú vas directo hacia la santidad de Dios y ninguna maldición te cae. Entonces, la conclusión es esta. Dios le reveló a Daniel las intensas batallas espirituales que se libran a su alrededor, que a veces no sabemos, pero Dios nos libra porque nos mantenemos, mire, derechos. El espíritu del anticristo ya está obrando en nuestro mundo, es una realidad, ya está, a veces ni siquiera nos damos cuenta. Yo le dije al hermano Elpidio que me debe un estudio acerca de los algoritmos de las redes sociales, de cómo pueden controlar incluso lo que usted quiere ver en las redes sociales. Y eso está en función y uno ni cuenta se da. él le debe uno a los muchachos también. ¿Es verdad? Ya debe dos. Debe dos ya.
Permanezcamos firmes para Cristo, viviendo piadosamente en un mundo impío y proclamemos a Cristo. Recuerden que Jesús hizo una oración que decía: no lo saques del mundo. Perdón, no te digo que lo libre del mundo, porque sería sacarlo del mundo, sino mantenerlo firmes ahí dentro. Eso es lo que debemos hacer como iglesia, y proclamar a Cristo siempre. Que Dios nos ayude a andar más cerca de Él, y oremos por los que están en medio de una batalla espiritual. Hay muchas personas, hermano, mire, que créanme, que tienen problemas con superar sus debilidades. Ore que Dios le ayude a prepararse para las batallas espirituales que vendrán. Entonces el hermano el pide. Creo que alguien más me levantó la mano por ahí, si no me equivoco. Mira, normalmente la gente entiende que el único sacrificio espiritual que un ser humano puede hacer para crecer es el ayuno. Pero el ayuno de alimento. Ah, sí. La gente entiende que ayuno es dejar de comer. El pasar hambre no es ningún sacrificio. Sépalo, ¿eh? Es así. Ahora, lo que sí es un ayuno significativo es que usted tiene sembrado en la cabeza desde toda la vida que usted tiene que comer carne todos los días. Entonces yo le voy a enseñar a mi cuerpo que no es así. Que yo tengo dominio Porque sobre yo mí. estoy sacrificando eso. Que yo nada más puedo venir a la iglesia los domingos. Yo voy a sacrificar esas condiciones. Y yo voy a ir de los 7 días, yo voy a ir 6 para que el cuerpo mío y mi mente vea que yo soy el que soy. Así es. Que yo, desde que se nubló, no, yo no voy afuera, porque ahorita me cae agua, me da gripe. Yo no voy para la iglesia. Yo voy a ir a empezar con una funda en la cabeza. Para que esa influencia, aprendan que cuando ellos desaten ese tipo de cosas, yo lo voy a encontrar. Yo lo voy a enfrentar. ¿Por qué? Señores, usted no va a encontrar con el diablo en una esquina con un bate esperando. No, jamás. Mamá. Usted lo cruza por ahí. Él le va a meter un pie y usted no lo va a ver. Realmente. Entonces, porque son cosas que están dentro de nuestra mente. Hay un religioso muy conocido de la Iglesia Católica, para ellos santo, San Agustín, que decía una célebre frase que deberíamos aplicarnos a todos los cristianos. Misionero. Él decía que mente vaga, taller del diablo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted no tiene nada en la cabeza que hacer, el diablo empieza a hilvanar ideas en su cabeza, totalmente contraria a su crecimiento, sino en detrimento de usted o de otros que están cercanos a usted. Mientras que si usted tiene la mente concentrada en lo que debe hacer, muy difícil Así es. usted llega a ser un instrumento de él. Así es. Dígame usted, ¿qué usted cree que pasó por la cabeza de ese socio que le dio un disparo al otro en una discusión cada uno con otro? Dos personas que eran como Pues, hermanos. tal vez como que algunos pesitos. Perder su vida. ¿Qué sucedió? No, que el diablo se apoderó. No, eso no fue el diablo. Ellos pusieron sus condiciones sentimentales, emocionales, a disposición de esas influencias que Así estaban es. sobre ellos. Así Es es. posible que después que le dio el tiro y cayó en el suelo, él Se dijo, lamenta. "Bueno, yo hice". ¿Qué hice el que maté a Y hasta quizá pensó, yo debería darme un juicio también porque tengo un problema. O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta que cada vez que nosotros estamos en esta actitud en la casa, o viendo una película que no tiene importancia, y estamos sentados así, van a venir pensamientos. O en las redes sociales. Inmediatamente, sí. Usted tiene que saber como cristiano que hay un ataque. ¿Qué es lo que le está diciendo a él? Párese de ahí, busque fortaleza. Busque fortaleza. ¿Dónde está la fortaleza de un cristiano? Coja la Biblia o póngase a orar, pero no le dé cabida a esos pensamientos, porque al final usted va a caer rendido de él. Y cada vez que él quiera, bueno, yo sé que si llueve David no me va a mover de su casa. Déjame asustarlo. No le busca, yo no Sí. quiero que bota. Avise que no es su casa. Bueno, ya no cree que no vaya. Lo que le dio nada allí, él lo perdió ya. Está lejos. Entonces nosotros creemos que nada más es, me voy a poner a dormir incómodo. Y si en el suelo ahí, usted está orando, usted lo que está escuchando cosas y pensando que mañana me voy a comer un chicharrón o que tengo que ir a fulano a buscar algo prestado. ¿Qué usted está haciendo ahí? Nada.
Parece de ahí que usted lo que está volviendo un poco. No está haciendo ningún silicio. Realmente. Es eso es valorar ese tipo de cosas, porque al final Dios no quiere sacrificio suyo. así. Para nada. Por Ese eso, rato que, que lo hizo. por eso es que debemos, es todo, pensamientos, sentimientos, intenciones, todo, hay que sacrificar, hay que dejarlo, hermano, no podemos dejarnos controlar de eso. Como decía el hermano Elpidio, nosotros ponemos nuestras emociones negativas a disposiciones de las influencias. Entonces podemos hacer un ayuno de celular también. Exactamente. El mayor de todos. No, mire, es el más imposible. 3 días sin celular. Eso es una confirmación. Yo tuve una confirmación de parte del Señor, porque mi mamá está ahí, no me deja mentir. Yo dije, mami, voy a hacer un ayuno de celular. Y mami me dijo, un ayuno de celular, ¿cómo así, muchacha? Y yo, sí, bueno, yo un ayuno de celular. Y yo no lo pude hacer el ayuno. Mire, No lo pude hacer el ayuno, en serio. A sinceridad no lo pude hacer. Entonces, es una confirmación de que sí. porque como dice el Pidio, no es nada más comida. Lo que pasa es que en ese tiempo nada más se comía y se bebía. Pero ahora hay adiciones peores que la comida y la bebida. Por ejemplo, tú ves que una persona se empieza a ver una serie. Y no pega los ojos hasta que se acaba. Sí, o sea,